¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de semana 6. Vamos a ver en el tema del sistema nervioso autónomo de una forma mucho más profunda. Recuerden que este sistema nervioso forma parte del sistema nervioso periférico y a su vez este sistema nervioso se divide en simpático y parasimpático. Acá tenemos los efectos generales en sí de estos dos sistemas. El sistema nervioso simpático se conoce como un sistema que nos sirve para la lucha, la huida, por lo que se asocia con el aumento de la presión arterial, con el aumento de la frecuencia cardíaca, con la dilatación de las pupilas, la dilatación a nivel de los bronquios respiratorios, generando así prepararse, ¿no? O enfrentar el estrés. Para eso es de forma general, ¿no? El sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático, en cambio, es lo contrario, predomina en el reposo, predomina durante la digestión, hace los efectos contrarios al simpático, no en todos los órganos, pero sí en la mayoría, ¿ya? Lo que sí del parasimpático es que deben de saber que todas las glándulas aumentan su secreción cuando se estimula el parasimpático, que todo el tubo digestivo aumenta su peristaltismo, su contracción por la estimulación parasimpática. Y a su vez en el corazón y en los bronquios hace lo contrario al simpático, ¿no? Disminuye el ritmo cardíaco, disminuye la presión arterial y aumenta la resistencia bronquial porque hace broncoconstricción. Ya no se olviden, simpático broncodilata, parasimpático contrae. La ubicación de las neuronas preganglionares, porque son dos, ya son dos neuronas las que hacen la función en sí de todo ese sistema. La neurona preganglionar, que es la primera neurona preganglionar, se localiza ya a nivel tóraco-lumbar. Acá está mala traducción, sería segmentos medulares, ¿sí? Segmento medular tóraco-lumbar, ¿ya? Y en cambio, el parasimpático se localiza a nivel cráneo por los núcleos viscerales de los pares craneales y también se localiza a nivel sacro, en segmentos medulares de nivel sacro. Recuerden que a nivel medular, ambas, sea simpático o parasimpático, se localizan en la sustancia gris, en la asta intermedia, también conocido como intermedia lateral. Recuerden, si es que no se acuerda muy bien, vamos a hacer un gráfico, un esquema. Acá tenemos la médula, ya de una forma muy rápida. Recuerden que la sustancia gris se divide en asta posterior. Acá está la asta intermedio lateral, la asta anterior, las comisuras y así también en el otro lado, ¿no? Ya, entonces recuerden, en la asta de aquí, ahí se encuentra el soma de la neurona preganglionar, que va a salir por el ramo anterior. Ya recuerden, ¿de chicos? Entonces, el parasimpático se conoce como cráneo sacro, ya que las neuronas preganglionares se localizan en pares craneales, en los núcleos viscerales de pares craneales, bueno, que conforman luego los axones a pares craneales, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son, igual te los recuerdo. Está el tercer par, ¿sí? Está el séptimo par, está el noveno par y el más grande, ¿no? El que inerva casi todo el cuerpo a nivel parasimpático, que es el vago, que es el décimo par. Ya tenemos esos cuatro pares craneales importantísimos, recordar los que contienen vías parasimpáticas. Otras características que tiene el simpático, que vamos a ver más adelante, que en el simpático los ganglios se encuentran cerca de la médula espinal, en cambio los ganglios del parasimpático se localizan cerca de los órganos efectores viscerales. ¿Qué lleva a esto? Que las neuronas preganglionares, sus axones sean más cortos, ya que se localizan sus ganglios donde hacen sinapsis con con la segunda o postganglionar cerca de la médula, por lo que las fibras
o axones preganglionares son cortos en comparación con los parasimpáticos que necesitan mucho más recorrido, ya que los ganglios se localizan cerca a los órganos, por lo que las fibras postganglionares son mucho más cortas. En cambio, las del simpático son mucho más largas. Ya, esas son características básicas que no deben de olvidarse, chicos. A nivel de neurotransmisores, que también forman parte de unas características generales, a nivel preganglionar, ya la neurona preganglionar, esa neuronita, sí que se localiza en los núcleos de los pares craneales si es parasimpático, o en los segmentos medulares si es simpático, toracolumbar, no se olviden. Ambas son colinérgicas, ambas van a liberar en sus vesículas acetilcolina. Sí, ambas acetilcolina. Lo que cambia, sí, y lo subrayo, es la postganglionar. La postganglionar parasimpática libera acetilcolina. La postganglionar simpática libera noradrenalina. Ya, eso no debes de olvidarte, no confundirte. Las preganglionares ambas acetilcolina. La que cambia es la postganglionar. Dentro de los receptores, de forma general en fisiología, la adrenalina o noradrenalina eh, presenta los adrenoreceptores, ¿sí? O los receptores adrenérgicos, también llamados, que son dos grupos grandes, el alfa y el beta, ¿sí? La adrenalina y noradrenalina tiene dos receptores en grupo, porque esos se subdividen en más, el alfa y el beta, ¿ya? Son receptores adrenérgicos que se van a localizar en los órganos efectores que inervan las neuronas postganglionares. En cambio, los receptores del parasimpático en los órganos efectores, ya órganos efectores, son los muscarínicos, que también forman parte de los receptores colinérgicos que van a tener interacción con la acetilcolina, muscarínicos, sí, muscarínicos. Las neuronas postganglionares, cuando las preganglionares liberan acetilcolina, estas contienen receptores nicotínicos, ¿ya? Entonces, para que no te confundas, borramos. La acetilcolina, ahí lo tienes. Cuando se libera y hace sinapsis con la postganglionar, va a activar receptores nicotínicos, ¿sí? Que también son receptores colinérgicos, ¿ya? Colinérgicos. Para hacerte un plus, los receptores colinérgicos, habíamos dicho que se dividen en dos, los nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos son receptores de tipo canal. Así, básicamente los libros lo esquematizan así, ¿no? Un canal iónico es una proteína con fosfolípidos, ya, ahí lo tienen. Entonces los nicotínicos son canales que se van a aperturar y van a dejar que ingrese un catión, principalmente sodio, cuando la acetilcolina se libere y se una a este canal, que sería el receptor de la acetilcolina. Es un canal asociado a un ligando, el ligando sería la acetilcolina. La acetilcolina se liga al canal proteico, se apertura, ingresa sodio y recuerden que el sodio despolariza las neuronas, ¿sí? Lo vuelve positivo, hace un potencial de acción, ¿ya? Y así activa la neurona postganglionar de ambas, del simpático y del parasimpático. En cambio, los receptores adrenérgicos, que son el alfa y el beta, junto con los muscarínicos, ¿ya? No son receptores iónicos, no son canales proteicos, son receptores
asociados a una proteína G, que no vamos a ahondar mucho en eso porque eso ya es un tema mucho más profundo en fisiología, pero solo sepan que estos receptores tienen que ver con proteínas G. Si es que ustedes leen un libro y dicen proteína G, que puede ser una GI, una GQ o una GS, ya, ya saben a qué se refieren. Es un receptor, acá lo dibujamos, una proteína asociada a otra proteína que se conoce como G. Ya que están ambas, bueno, el receptor en esta membrana plasmática, ¿no? Ahí lo tiene. Ya así lo esquematizan los libros. Entonces, el neurotransmisor se libera, se une, activan la proteína G y la proteína G hace muchas funciones, ¿sí? Activa más y más proteínas. Y esto me da el efecto en el órgano efector. El efecto general. Lo que yo quiero que sepan es el efecto general, no el efecto molecular. Y eso lo vamos a ver en otro curso, que es el curso de sistema nervioso, el otro ciclo. Ya, chicos. Entonces, habíamos dicho que a nivel parasimpático se conoce como cráneo espinal o cráneo, mejor dicho, específicamente, ¿no? Sacro. Ahí está el soma de las neuronas, ¿sí? De las preganglionares. Recuerden que las preganglionares o los axones son largos. Recuerda que también las preganglionares, los axones son mielínicos, tienen mielina, son mielinizados. Ambos, ya chicos, recuerden. Preganglionares son mielinizados. En cambio, las pos son amielínicos. No te olvides. Entonces, estas liberan, recuerda, acetilcolina, donde se estimula el receptor nicotínico, ¿sí? De la neurona postganglionar que se localiza en el ganglio. Y esa neurona postganglionar del parasimpático libera acetilcolina, estimulando receptores muscarínicos que se conocen como la sigla receptores de tipo M, muscarínicos. Ya, un plus, un plus. La acetilcolina se crea en base a una enzima, la acetiltransferasa de colina. Ya, el producto de esta enzima se basa en dos sustratos, sustrato uno más sustrato 2. ¿No? Recuerden, es lo básico que deben de saber de un mecanismo enzimático, ¿no? Sustrato, enzima y producto. El sustrato uno es la acetil-CoA, que se suma con el sustrato 2, que es la colina. Ambos pasan por la proteína, que es la enzima acetiltransferasa de colina, y forman la acetilcolina, que va a ser liberada en estos puntos. ¿Sí? Ahora, a nivel simpático, recuerden que los segmentos toracolumbares de la asta lateral de la médula espinal, ahí se localiza el soma de la neurona preganglionar. Recuerden que es mielínica y es corta. Ahí lo pueden ver en comparación, ¿no? Con la parasimpática. Esta preganglionar tiene ganglios, ¿sí? Más cerca a la médula, por lo que, recuerden, es más corto el axón de la preganglionar. La neurona postganglionar tiene receptores nicotínicos que van a ser estimulados por la acetilcolina de la pre, pos. La pos, recuerden que tiene axón largo y es amielínico. Recuerden que al final estas liberan noradrenalina, que estimulan receptores adrenérgicos como alfa o beta. ¿Sí? Alfa o beta. ¿Ya? Excepto un órgano. Todas las fibras postganglionares liberan noradrenalina de forma simpática, en la forma simpática, excepto una, ¿sí? Hablamos de una postcolinérgica. Existe una postganglionar colinérgica en el simpático que estimula las glándulas sudoríparas con receptores muscarínicos.
que también va a ser la misma función aquí. El parasimpático también inerva glándulas sudoríparas. Entonces, el simpático con el parasimpático convergen en una función que no se deben olvidar, que es la sudoración. Ya, la sudoración. Ambos aumentan la secreción de sudoración. ¿Sí? No te olvides. El parasimpático y el simpático, ambos generan aumento de la sudoración. ¿Ya? ¿Qué puede ser con esa fibra colinérgica simpática o también con fibras adrenérgicas simpáticas? Ya, chicos, recuerden que también existe unas celulitas que se conocen como células cromáfines, que ya vamos a hablar más específicamente más adelante, pero igual te adelanto, cromáfines, que se localizan en la médula suprarrenal. ¿Ya? Células cromáfines en la médula suprarrenal. A nivel embriológico, la médula suprarrenal es, por así decirlo, una especialización, una zona donde se encuentran estas celulitas que son como especializadas en producir epinefrina y norepinefrina o noradrenalina. Es lo mismo, recuerden que noradrenalina y norepinefrina es lo mismo. ¿Sí? Adrenalina o epinefrina es lo mismo. Entonces, la médula suprarrenal produce epinefrina y produce noradrenalina. En su mayoría produce epinefrina en un 80%, pero no lo produce como neurotransmisor, lo produce como hormona. Las neuronas preganglionares del simpático tienen inervación directa hacia las células cromáfines. Las células cromáfines, acuérdate que son células especializadas postganglionares, por así decirlo. Ya, o sea, en otras palabras, la médula suprarrenal era un ganglio, pero es un ganglio especializado. ¿Sí? Así lo refiere el Tórtora. Ya, que produce hormonas, principalmente epinefrina, y lo libera en la sangre. ¿Sí? Lo libera a la sangre. Acá se libera a la sangre, no te olvides. La noradrenalina y la adrenalina se basan en dos precursores, la dopamina y el dopa. El primer precursor ha sido el dopa, que por medio de una enzima, ¿sí? Se convierte en dopamina, luego por otra enzima se convierte en noradrenalina y por otra enzima se convierte en adrenalina. Y esa es la creación, ¿no? de de estas dos neurotransmisores y hormonas muy importantes en el sistema nervioso simpático. Entonces, como hemos dicho, la neurona preganglionar del simpático inerva a la médula suprarrenal, donde hay células cromáfines que son más que todo bueno, son celulitas que derivaron a nivel embriológico, ¿no? De las células, de las neuronas postganglionares, pero son especializadas, producen más que todo adrenalina. En cambio, las neuronas postganglionares producen norepinefrina únicamente, ¿ah? Únicamente norepinefrina, ¿sí? En cambio, las células cromáfines producen adrenalina. Acá te dice, ¿no? Según Tórtora, citado del Tórtora, la médula suprarrenal es un ganglio simpático modificado. Las células cromáfines son similares a las neuronas postganglionares, excepto que carecen de axones y dendritas, y a su vez producen en un 80% adrenalina, ¿ya? Y en un 20% norepinefrina. En cambio, las neuronas postganglionares producen únicamente norepinefrina, ya, norepinefrina. Y recuerden que lo libera a la sangre, ¿sí? Lo libera a la sangre. Entonces, para recalcar y resumir todo lo que hemos dicho, el sistema nervioso simpático tiene neuronas preganglionares, ¿sí? Neuronas preganglionares. Ya, esas neuronas preganglionares se van a comunicar mediante ganglios con las neuronas pos. Pos, estas son las pre. Estas pos liberan norepinefrina. Estas pre liberan acetilcolina. Ya, hay una variante en donde la preganglionar
va de frente a la médula suprarrenal, libera acetilcolina y las células cromáfines, acá están, liberan adrenalina en un 80%, pero también noradrenalina en un 20%. Ya, muy bien. ¿Qué más? Existe otra variante, ¿no? Habíamos dicho que algunas postganglionares liberan acetilcolina en las glándulas sudoríparas. No, aquí está, miren. Fibra colinérgica simpática. En cambio, el parasimpático es simple, tiene una pre y una post. La pre libera acetilcolina y la post libera acetilcolina. ¿Sí? Nada más. Muy bien, chicos. Ahora vamos con la anatomía del sistema nervioso simpático. Hay dos imágenes, una sacada del Goodman, que es un libro de fármaco, en la parte de autónomo lo hemos sacado, y la derecha de la parte de Gano, un libro de fisiología. Esto me sirve mucho más para las neuronas simpáticas, ¿no? Recuerden que había una preganglionar que se comunica con una postganglionar, ¿ya? Hay que ubicar primero los somas. Acá pueden ver el soma de la preganglionar, ¿sí? Ahí lo tienen, ¿ya? Acá pueden ubicar el soma de la neurona preganglionar simpática. ¿En dónde? En el asta lateral. Y acá pueden ubicar el soma, ¿sí? De la neurona postganglionar que se localiza en un ganglio paravertebral simpático, que forma parte de la cadena simpática. Las cadenas simpáticas tienen muchas ramificaciones que unen muchos ganglios donde discurren muchas neuronas también, los axones. Entonces, miren, existen dos ramos que deben de conocer en anatomía. El ramo gris, sí, el ramo gris, ahí lo tienen, y el ramo blanco, el ramo blanco. Los ramos comunicantes blancos contienen axones de la neurona preganglionar. Miren, vamos a ver el recorrido. Acá está la neurona preganglionar, pasa por la raíz ventral o anterior, ok, nervio raquídeo, y el nervio raquídeo saca un ramo blanco hacia el ganglio paravertebral simpático. Esta neurona puede hacer sinapsis, puede subir, puede bajar, ¿ya? O sigue de frente hacia otro ganglio, ¿ok? Que es un ganglio prevertebral que vamos a ver más adelante. Ya, acuérdate, chicos, acuérdense. Hay dos tipos de ganglios. A nivel abdominal, el simpático, la neurona postganglionar se encuentra en ganglios prevertebrales, ¿sí? Prevertebrales. A nivel torácico, a nivel cervical, hay ganglios paravertebrales, ¿ya? Entonces, recuerda, preganglionar, postganglionar. El ganglio donde hace sinapsis la pre con la post pueden ser dos. A nivel simpático, ¿ah? El paravertebral o el vertebral, ¿ya? También llamado preaórticos, ¿sí? Acuérdate, para o pre. Ya los pre lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y ahí te voy a decir, estos son pre. Entonces, lo puedes ver, ¿no? El ramo comunicante blanco contiene axones mielínicos, por eso es blanco, de neuronas preganglionares de la asta lateral, ¿no? En cambio, el ramo comunicante gris, ahí lo tienen, la neurona de azul es la postganglionar, la neurona de azul. Esta neurona de azul saca un axón amielínico, acuérdate que son amielínicos los axones postganglionares, y vuelve al nervio raquídeo y se va a un órgano, ¿no? Se va a un órgano. Entonces, eso forma parte del ramo
comunicante, gris. Los axones amielínicos de las neuronas postganglionares. ¿Ya? Neuronas postganglionares. Acá puedes ver también en la imagen del Goodman, perdón, la neurona, esta es la segunda neurona, de rojito, ya, segunda neurona, y su axón, ahí lo tiene, ¿no? Que forma parte de este que es el ramo gris. Y los axones de las neuronas preganglionares vienen por el ramo blanco. Muy bien. Ahora, a nivel simpático, habíamos dicho que la sinapsis entre el pre y postganglionar se localizan en ganglios. Vamos a hablar primero de los ganglios simpáticos cervicales que son paravertebrales. Estos sí son paravertebrales. Tenemos el ganglio superior, medio, inferior o estrellado. ¿Ya? Ahí lo tiene. ¿Sí? Los ganglios cervicales me importan mucho porque van a darme nervios que van hacia el corazón. Los nervios simpáticos parten de los ganglios cervicales superior, medio, inferior, ¿no? El inferior también llamado estrellado, ¿ya? Por lo que estos nervios a su vez inervan el corazón, el nervio cardíaco superior, medio, inferior. Y luego también el que me importa más es el superior, ya que el superior forma el plexo carotidio, ¿sí? Y de una vez les digo, para que no se olviden, el simpático está pegado a los vasos, principalmente arteriales. Acuérdate, el simpático está en los vasos. Si yo dibujo acá un vasito sanguíneo, ahí lo tienen, y esquematizo el simpático, este lleva sus ramas con el vaso arterial. ¿Ya? Acuérdate, más que todo a nivel carotidio, las ramas o los axones simpáticos postganglionares están pegados a la carótida y llegan a los órganos gracias a las ramificaciones de la carótida. Y también sucede en los otros ganglios, bueno, en los otros nervios simpáticos, ¿ya? Entonces, el plexo carotidio se divide en interno o externo porque la carótida se divide en interna y externa. Y recuerda que la carótida irriga toda la cabeza. Por lo que el ganglio simpático superior inerva simpáticamente o a nivel visceral toda la cabeza, incluyendo la piel de la cara y cabeza, el músculo liso vascular propio de la carótida y sus ramas, el dilatador de la pupila, ¿sí? Las glándulas lagrimales, glándulas nasales y las glándulas salivales mayores y menores. Hablando perdón, de la parótida, de la submandibular y la sublingual, ¿no? Esas son glándulas salivales. ¿Ya? Luego tenemos los segmentos medulares. De T2 a T4 me forman ganglios paravertebrales. ¿Sí? Ganglios paravertebrales. ¿Ok? Ganglios paravertebrales. Estos ganglios paravertebrales, ¿sí? La neurona preganglionar se localiza aquí, a nivel T2 y T4, hasta lateral. Pum, sale, axón cortito, sinapsis en los ganglios torácicos del 2 al 4 y forma múltiples axones que me, que me van a formar los nervios pulmonares. Y a su vez, estos múltiples axones forman el plexo pulmonar que va a inervar y va a seguir las arterias bronquiales, así inervando los músculos bronquiales a nivel liso, produciéndome, recuerden, broncodilatación. Mediante el receptor, recuerden, beta 2. ¿Sí? Beta 2 es el que se encuentra en el músculo liso bronquial. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la neurona preganglionar del segmento T5
A T9 o T10, dependiendo de la bibliografía y dependiendo del ser humano. Varía, ¿ya? Puede ser T9 o puede ser T10, la finalización de esas neuronas que forman el nervio esplácnico mayor. Esta preganglionar pasa por los ganglios torácicos del 5, 9 a 10 o 10. Pasa, pero no hace sinapsis, acuérdate. Sí, pasa, ¿ya? Forman parte del nervio esplácnico mayor. Todos los axones que salen de estos segmentos y de estos ganglios, recuerda que no hacen sinapsis acá. Y cuando llegan a los ganglios prevertebrales, ¿sí? Esto recuerda que también eran simpáticos, pero lo voy a especificar. Borren si quieren esto con corrector y pongan paravertebrales, ¿ya? Porque ambos son ganglios, simpáticos, ¿ya, chicos? Entonces, van a hacer sinapsis en los ganglios prevertebrales, ¿ya? Entonces, la neurona recuerda preganglionar, pasa esto, forma parte del esplácnico mayor y aquí se encuentra con la neurona postganglionar. ¿En qué? En los ganglios prevertebrales. ¿Ya? Los nervios esplácnicos mayores van a inervar o van a llegar a al ganglio celíaco o semilunar también llamado y el ganglio aórtico renal. Estos ganglios a su vez forman múltiples ramas que forman luego el plexo celíaco solar. Así se conoce, plexo celíaco solar, formado por esos dos ganglios, por los axones obviamente de las neuronas postganglionares. Y estos axones van a seguir, van a seguir la irrigación de la arteria del tronco celíaco, ¿sí? Del tronco celíaco. Ya, chicos, para que no sepan, tenemos la aorta abdominal y existe una arteria ventral a la aorta, anterior a la aorta, que es un tronco anterior, que se llama tronco celíaco. Es impar, ¿ah? Son impares los troncos. Ahí tienen. Las arterias que salen a nivel anterior de la aorta son impares. Y este tronco celíaco tiene tres ramas. La arteria esplénica se va al vaso, ya, arteria esplénica. La arteria gástrica, ya, la arteria gástrica izquierda, ¿sí? La arteria gástrica izquierda. Uy, se borró. Otra vez. Aorta, tronco. Este es izquierda del paciente, perdón, este es derecha del paciente, ¿sí? Y este es izquierda, ¿ya? Tenemos la arteria esplénica que va hacia el vaso. Luego tenemos la arteria gástrica izquierda. Ahí lo tienen. Arteria gástrica izquierda. Y luego tenemos una que sube hacia el cuadrante superior derecho, que es la arteria hepática común. ¿Lo ves? Tiene tres ramitas, ¿ya? La arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica. Ya con eso, ¿te acuerdas que te dije que los nervios simpáticos van pegados a las arterias? Entonces acá tenemos dos ganglios. El ganglio semilunar, que literal tienen una forma de una semiluna, que es o también llamados ganglio solar celíaco. Ahí lo tienen. Y estos obviamente van a seguir el territorio de las arterias. Este inerva, recuerden, vaso. Ya, inerva vaso. Ya, chicos. La arteria gástrica va a inervarme estómago. Sí, estómago. La arteria hepática común me inerva hígado. Ya, me inerva hígado, me inerva vesícula biliar. ¿Sí? Y a su vez, chicos, esta arteria hepática me da
arterias que se conocen como pancreático-duodenales, ¿sí? Y que inervan obviamente el páncreas y el duodeno. Esto acá son los principales órganos que inerva el plexo solar o celíaco, ¿sí? El plexo solar o celíaco. El resto de órganos lo inervan ya que se conectan con otros ganglios, ¿ya? Como pueden ver, miren, el plexo celíaco solar se conecta con un montón de ganglios y con eso pueden inervar otros órganos, ¿ya? Pero los principales que se especifica el ganglio que estoy diciendo, ¿no? Son estos, ¿ya? Estómago, vaso, páncreas, hígado, vesícula, esos son los que se asocian, ¿no? Con el ganglio celíaco y el nervio esplácnico mayor. El nervio esplácnico menor que lleva neuronas preganglionares a hacer sinapsis con el ganglio mesentérico superior, donde ahí se encuentra la neurona postganglionar y forman el plexo mesentérico superior. Este plexo mesentérico inerva intestino delgado y porción del colon proximal. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque la arteria mesentérica superior, irriga estas zonas. Recuerda que habíamos visto el tronco celíaco, arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común, ¿ya? Más abajito, también de forma impar, la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior, no te olvides, perdón, irriga eh, al yeyuno, al duodeno, ¿ya? Al ilion, al colon, pero ¿qué partes? Ciego, colon ascendente y transverso. Pero se conoce como el colon proximal. ¿Proximal a qué? Proximal al intestino delgado. ¿Sí? Si es que no sabes cómo es el colon, acá te lo dibujo. ¿Ya? Esta parte irriga la arteria mesentérica superior. El ciego, el colon ascendente, el colon transverso. Recuerda que el ilion también. ¿Ya? Es un punto importante de chicos. Recuerda que también el tronco celíaco irriga el duodeno, ¿no? Por la arteria hepática común, ¿ya? Hay ramas duodenales, pero también la arteria mesentérica superior produce también ramas duodenales, lo que también irriga duodeno. Muy bien, esto en sí, recuerden, es intestino delgado. Todo el intestino delgado es irrigado por la arteria mesentérica superior, por lo que el ganglio mesentérico superior con su plexo van a inervar simpáticamente todo el intestino delgado y la porción proximal del colon, ¿no? Ya. Luego tenemos un segmento T12 que me forma el esplácnico torácico inferior, o también llamado como IMO, nervio IMO, que la neurona preganglionar hace sinapsis en el ganglio renal, donde está la pos, y forma muchos axones que forman el plexo renal, que van a van a inervarme las arteriolas renales y los uréteres. Sí, las arteriolas renales y los uréteres, acuérdate. Y para terminar los segmentos simpáticos tenemos L1, L2. Recuerda que el simpático es tóraco, lumbar. Ya hasta ahí terminan los segmentos medulares. Estos también, neuronas preganglionares, pasan por los ganglios lumbares, forman los nervios esplánicos lumbares, hacen sinapsis en el ganglio mesentérico inferior y este forma el plexo mesentérico inferior, ya, e inerva lo que queda, lo que sobraba, por así decirlo, de lo que no inervó, el plexo mesentérico superior, la porción distal del colon y el recto. ¿Sí? Entonces, no te olvides, el ganglio mesentérico inferior inerva eso porque la arteria mesentérica inferior irriga esa zona, ¿no? La porción distal del colon y el recto.
Ya recuerden que la porción distal del colon es, lo voy a dibujar para que no se olviden, ¿sí? Acuérdate, ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto. ¿Ya? Lo voy a sacar la aorta a un ladito, ya para hacerlo didáctico. Aquí está la aorta. Tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. La superior, acuérdate, irriga, transverso, irriga colon, ascendente, colon ciego y todo el intestino delgado, ¿no? ¿Ya? La mesentérica inferior, colon descendente, que es la porción distal, colon sigmoides y el recto. Entonces, los ganglios mesentéricos superiores e inferiores van a ser el mismo territorio de la arteria, ¿ya? Porque recuerden que va pegado a la arteria, los nervios simpáticos, ya lo hemos dicho al principio. Luego el plexo mesentérico inferior da ramas, ¿sí? Propias de esta preganglionar, perdón, propias de la neurona postganglionar del ganglio mesentérico inferior, da ramas, algunas ramas, hacia los plexos hipogástricos, ¿sí? Entonces, para hacerlo esquemático, ahí lo tienen, la sinapsis con la pos, ¿no? Que lo voy a hacer de color moradito. Esta pos puede ir de frente, ahí lo tienen, va hacia los ganglios distales y rectales formando el plexo mesentérico inferior, pero otros axones bajan, descienden y forman el plexo hipogástrico superior e inferior que va a inervar la porción distal del colon, ya que es colon, el recto también, la vejiga, los órganos genitales también. Ya, aquí lo tienen, ¿no? Los ganglios. Acá está el tronco simpático paravertebral y los ganglios simpáticos prevertebrales, ¿no? O también preaórticos. Con respecto al parasimpático, habíamos dicho que es cráneo sacro, ¿no? A nivel craneal, la porción craneal tiene que ver mucha relación con los núcleos viscerales del tronco encefálico. Primer núcleo, el núcleo de Edinger-Westphal, donde se encuentra la neurona preganglionar y manda su axón hacia el ganglio ciliar, donde se localiza la neurona postganglionar, por medio del tercer par llamado oculomotor. Ya, oculomotor. Este ganglio ciliar, que contiene neurona postganglionar, inerva al músculo ciliar y al esfínter de la pupila, haciendo miosis. Recuerda, el parasimpático hace miosis. El núcleo lagrimal, que es un núcleo parasimpático, forma parte, sus axones de la preganglionar, forma parte del nervio facial, ¿ya? Nervio facial. Y hacen sinapsis con la postganglionar en el ganglio esfenopalatino. Y esta neurona postganglionar inerva glándulas lagrimales, nasales y palatinas, produciendo aumento de la secreción, ¿no? Aumenta la secreción de glándulas. Recuerda, eso es el parasimpático. Muy bien, chicos. También lo pueden ir leyendo aquí, miren. Estamos de arriba hacia abajo, ¿no? Ya vamos por el esfenopalatino. Luego tenemos el núcleo salival superior. Este núcleo salival superior, la neurona preganglionar, sus axones forman parte del glosofaringio. ¿Sí? Forman parte del glosofaringio, este núcleo salival. Ya. Entonces, chicos, por problemas de edición, esto ha sido al revés. Ya. El núcleo salival superior, sus fibras son por el facial. El núcleo salival inferior son por el glosofaringio. ¿Ya? La neurona preganglionar del núcleo superior salival forma sus axones que van por el nervio facial hacia el ganglio submandibular, donde se localiza la neurona pos.
Este inerva la glándula submandibular o submaxilar y sublingual. El núcleo salival inferior, la neurona preganglionar, forma parte del glosofaringio y va al ganglio óptico, donde está la pos, y esta inerva la glándula parótida. ¿Ya? Ese es el correcto recorrido de las neuronas parasimpáticas. Para terminar, citamos al nervio vago con el núcleo dorsal del vago, donde se localiza ahí la neurona preganglionar, ¿ya? Y esta va a inervar corazón, pulmones, estómago, intestino delgado, colon, ¿ok? Hasta ahí nada más, ¿sí? La mayor parte del intestino grueso, ¿no? Hígado, vesícula biliar, pulmones, habíamos dicho, ¿no? ¿Y quién inerva la porción distal del colon? Porque la porción proximal es del vago, la distal de los segmentos sacros, del S2 al S4, incluyendo obviamente S2, S3, S4, ¿no? Estos forman los nervios esplácnicos pélvicos, quienes los axones de las neuronas preganglionares. Y estos van a hacer la función, ya, la porción sacra de inervar el colon distal, los uréteres, la vejiga y los órganos reproductores del hombre o la mujer, dependiendo, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Recuerden corregir esto, ¿sí? No se olviden. Ahora vamos con las funciones del sistema nervioso autónomo. Empezamos con de arriba hacia abajo. Ojos. El músculo radial, también conocido como músculo dilatador de la pupila. Y tenemos otro músculo, el músculo esfínter de la pupila, del iris, perdón, o músculo constrictor de la pupila. El músculo radial tiene inervación simpática, nada más. Al estimular al músculo dilatador de la pupila, produce midriasis. ¿Qué receptor es el que se estimula ahí? El alfa 1. En el músculo constrictor de la pupila o esfínter del iris, el parasimpático produce contracción cerrando la pupila, generando miosis. Esto lo hace gracias a sus receptores muscarínicos de tipo M3 y M2. Luego tenemos el músculo ciliar. Este músculo ciliar sí está inervado por ambos, ¿ya? El músculo ciliar está inervado por el simpático y parasimpático. En el simpático lo relaja, no te olvides, mediante la activación o estimulación del receptor beta 2. En cambio, el parasimpático lo contrae. ¿Para qué? Para acomodar el cristalino. O sea, el músculo ciliar me sirve para la acomodación, ¿sí? El cristalino se puede estirar o se puede contraer. Ya, el cristalino lo pueden estirar o lo pueden achatar, por así decirlo, ¿no? El cristalino que es el lente del ojito. Entonces, el músculo ciliar, eh, para una visión lejana, ya, para una visión lejana, tú quieres ver quién está viniendo de lejos, vas a estimular tu simpático, que relaja el músculo ciliar, ¿sí? Y acomoda el cristalino para la visión lejana. En cambio, el parasimpático contrae el músculo ciliar para acomodar el cristalino para la visión cercana, ¿sí? Las glándulas lagrimales, ¿ya? Tienen mayor secreción con los parasimpáticos. Principalmente el receptor M3 es el que se localiza en el músculo liso. Con respecto al corazón, la frecuencia cardíaca se eleva en el simpático cuando estimula receptores beta 1. ¿Ya? Los beta 1 son predominantes en el corazón. En cambio, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, ya que estimula los receptores M2. Los M2 se localizan predominantemente en el corazón, no te olvides. M2 o muscarínico de tipo 2, corazón. Beta adrenérgico de tipo 1, corazón. ¿Ya? El simpático aumenta la frecuencia, aumenta la contracción, ¿sí? Aumenta la velocidad de conducción también mediante receptores beta 1. Recuerda la contracción de la aurícula y la contracción del ventrículo.
En cambio, el parasimpático hace lo contrario, ¿no? Disminuye la contracción, disminuye la velocidad de conducción, ¿sí? Disminuye la contracción del ventrículo y aurícula mediante sus receptores M2. ¿Ya? No te olvides, corazón es M2 parasimpático, beta 1 simpático. Con respecto a los vasos sanguíneos, ¿sí? Con respecto a los vasos sanguíneos, ya chicos, el efecto simpático depende mucho, recuerden, de los receptores. Acá sí de los receptores, ¿ya? En sí, el parasimpático, según la bibliografía, no tiene inervación en los vasos, ¿sí? Recuerda, el parasimpático no tiene inervación en los vasos sanguíneos, por lo que no hace constricción ni vasodilatación, ¿ya? No hace eso. El simpático hace las dos cosas, contracción y dilatación. Depende de qué, de sus receptores. El alfa 1 contrae, ¿sí? El alfa 1 contrae. Y los receptores beta 2 dilatan, ¿ya? Acuérdate, o sea, el parasimpático no dilata. El que dilata es el propio simpático, dependiendo mucho del receptor a que quiera estimular. Ya, acuérdate, pero sí o sí el alfa 1 es el potente receptor que contrae los vasos sanguíneos, ¿ya? Los vasos sanguíneos. El parasimpático no dilata de forma directa, ¿sí? No dilata de forma directa, porque no tiene inervación, pero sí puede dilatar de forma indirecta. La acetilcolina estimula la producción de óxido nítrico mediante el receptor M3 y el óxido nítrico es un potente dilatador. Entonces podemos decir que el parasimpático sí dilata, pero de forma indirecta, mediante la producción de óxido nítrico, no directamente hacia el músculo liso. Eso sí lo hace el efecto simpático. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos con los pulmones. En los pulmones el músculo se relaja por el beta 2. Entonces vas viendo que el beta 2 en el músculo liso relaja. Por eso el beta 2 en el músculo liso vascular relaja, por lo tanto dilata. El músculo liso bronquial relaja, por lo tanto dilata el bronquio. El beta 2, ¿sí? No te olvides, el beta 2 en el músculo liso dilata, perdón, relaja, ¿ya? En cambio, el M2 o hasta el M3 del parasimpático, más que todo el M3, contrae el músculo produciendo broncoconstricción, ¿sí? Con respecto a las glándulas, el alfa 1 aumenta la secreción también, pero el que estimula mucho más la secreción es los receptores muscarínicos del parasimpático. ¿Ya, chicos? Eso ya lo vimos, ignórenlo. En el estómago y en el intestino en sí, en el estómago, ¿ya? La motilidad, vamos de una, motilidad en ambos, el parasimpático lo estimula, en cambio el simpático disminuye. De otro color, la secreción de ambos, la secreción lo estimula el parasimpático, la secreción de los jugos gástricos, intestinales, etcétera, lo estimula el parasimpático y lo inhibe o disminuye el simpático. Y eso pasa lo contrario en los esfínteres. Los esfínteres, el simpático lo contrae. En cambio, el parasimpático lo relaja. ¿Ya? No te olvides, no te confundas. Dentro del tubo digestivo hay muchos esfínteres. Los esfínteres son músculos que contraen y cierran la luz. Tenemos el esfínter pilórico, el esfínter esofágico, que nos permite que haya reflujo. ¿Ya? Esos son esfínteres. Entonces, ¿quién relaja los esfínteres? El parasimpático. Pero ¿quién contrae la motilidad? El parasimpático. Al revés, ¿no? A nivel del tubo digestivo.
¿Ya? Con respecto a la vejiga, el músculo detrusor de la vejiga va a ser relajada por medio del simpático y va a ser contraída por medio del parasimpático. ¿Ya? Recuerden, detrusor de la vejiga. ¿Sí? Recuerden que el músculo liso es muy sensible al receptor M3. Tiene mucho receptor M3 el músculo liso. ¿Sí? El músculo liso tiene mucho receptor M3. Con respecto al útero, ya la contracción del útero es simpática. La relajación es simpática. Recuerda, ¿quién contrae el músculo liso? El alfa 1. ¿Quién relaja el músculo liso? El beta 2. No te olvides. Eh, el simpático hace la eyaculación mediante el alfa 1 contrayendo todos los conductos masculinos para que se expulse el semen. Y la erección es base al receptor M3 del parasimpático. Ya, al receptor M3 parasimpático que en sí estimula la producción de óxido nítrico. Mira, el M3 estimula la producción de óxido nítrico haciendo una vasodilatación en los cuerpos cavernosos del pene, aumentando el flujo de sangre, haciendo que haya erección, ya haciendo que haya erección. Los músculos pilomotores, cuando te dicen te pones como piel de gallina o los vellitos se te paran, es mediante la contracción de la estimulación simpática, ¿no? Por medio de la estimulación simpática, esos músculos que están, que cuando se contraen hacen que los pelitos o los vellos de la piel se levanten, ¿sí? Las glándulas sudoríparas, en ambas hay secreción, en ambas. La médula suprarrenal, habíamos dicho que el simpático tiene acción directa, ya para la secreción de epinefrina y noradrenalina, ¿no? En el músculo esquelético, sí, el simpático tiene la función de, más que todo, la glucogenólisis. Y en el hígado tiene la función, el simpático, mediante la noradrenalina y adrenalina, de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, o sea, romper glucógeno y formar glucosa. ¿Ya? Acuérdate, hay dos términos en bioquímica, ¿no? Glucogenólisis, que es el glucógeno, lo transformas en glucosa, y la gluconeogénesis, acuérdate de la palabra neo, proteínas o grasas forman glucosa, específicamente ácidos grasos y aminoácidos. De esos dos que no son carbohidratos, forman glucosa, se llama gluconeogénesis. En el páncreas, ¿sí? Las células beta que producen insulina. Las células beta producen insulina en el páncreas. ¿Quién estimula la producción de insulina? El simpático. ¿Quién disminuye la producción de insulina? El simpático. El parasimpático no tiene nada que ver. ¿Ya? En cambio, la producción de jugo pancreático, el jugo pancreático, que lo crean los acinos, lo aumenta la producción de jugo pancreático, igual que el jugo intestinal, que el jugo o la secreción gástrica, el parasimpático, ¿no recuerda? El parasimpático produce aumento de la secreción de glándulas. No te olvides eso. En las células adiposas, el efecto simpático va a ser la lipólisis. ¿Por qué? Porque necesito ácidos grasos para que vayan al hígado y me hagan gluconeogénesis, ¿no? Para formar glucosa. En otras palabras, el simpático aumenta la glucosa. ¿Ya? ¿Para qué? Porque la glucosa es la fuente de energía para producir ATP y el simpático lo que quiere es aumentar el metabolismo. ¿Ya, chicos? Muy bien, esos serían los puntos más importantes. ¿Ya? Entonces acuérdate, chicos, acuérdense. Miosis, parasimpático. Midriasis, simpático. Acomodación de cristalino para distancias lejanas, simpático. Acomodación para distancias cercanas, parasimpático. Aumento de la secreción de glándulas, ¿sí? Aumento de la secreción de glándulas.
Lo hace el parasimpático en su mayoría, ¿no? Ya, chicos, secreción exocrina, secreción gástrica, como pueden ver, ¿ya? ¿Quién aumenta la motilidad intestinal? El parasimpático. El simpático lo disminuye. Pero recuerda que la contracción de esfínteres es por medio del simpático. Solamente la contracción de esfínteres a nivel del tubo digestivo, ¿no? Y la dilatación de esfínteres también lo va a hacer el parasimpático. Muy bien, muy bien, chicos. Ya, es un punto importante. Este tema es importantísimo. No se olviden también que la broncodilatación es por medio del simpático gracias a sus receptores beta 2 y la broncoconstricción mediante los M3 muscarínicos hacen la broncoconstricción. En el corazón, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la conducción cardíaca y el aumento de la contracción cardíaca es por medio del beta 1 en el simpático. Al revés, y en el M2 en el parasimpático. Para terminar, tenemos que la respuesta de alarma o de estrés es mediada por el sistema nervioso simpático, aumentando la presión arterial mediante ¿qué? ¿Cómo lo hace, chicos? Alfa 1, constricción o contracción del músculo liso vascular. ¿Ya? El alfa 1 hace eso. Esto aumenta la fuerza contra la sangre, que se conoce como resistencia vascular. Y la resistencia vascular aumenta la presión arterial. ¿Sí? Muy bien. Este aumento de la presión arterial aumenta el flujo. ¿Por qué? Para que se dé un flujo, necesitas una presión 1 mucho más fuerte que una presión 2. Eso genera un aumento de flujo. Recuerda que el aumento del metabolismo, ¿no? Habíamos dicho que aumenta la lipólisis en el simpático, aumenta la glucogenólisis, glucógeno, rompes el glucógeno, formas glucosa, y la gluconeogénesis, ¿no? Gluconeogénesis, ¿ya? ¿Esto qué genera? La glucogenólisis y la gluconeogénesis, el aumento de glucosa en la sangre. Eso lo hace también el simpático, ¿sí? ¿Y para qué necesitas glucosa? Para hacer glucólisis a nivel hepático y a nivel muscular. Necesitas energía. Y al producir ATP a nivel muscular, te va a ayudar hacia la fuerza muscular. ¿Ya? Y a su vez también a la actividad mental. Mayor ATP genera esos dos efectos. Eso es lo que tú haces durante una respuesta a un estrés, ante una alarma, ante el ejercicio también. ¿Ya, chicos? Nos vemos en una siguiente clase. Gracias.